ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, les informó anoche a los intendentes de Salto, Paysandú y Río Negro que a partir del 1 de septiembre la reducción en el descuento del IMESI para la compra de combustibles en las estaciones de servicio de sus departamentos pasará al 35%. El anuncio llegó en el marco de una reunión que el presidente Yamandú Orsi mantuvo con los 19 intendentes del país. El presidente del Congreso de Intendentes, que está sesionando este mediodía, Nicolás Olivera, destacó el buen clima de diálogo del presidente con todos los jefes comunales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 17 grados a esta hora aquí en Montevideo. Una jornada que va a seguir con aumento de la nubosidad, con el viento soplando del noroeste al noreste entre 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas que pueden llegar a 50 kilómetros por hora y la máxima anunciada es de 19 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, en Victoriano Álvarez, entre Calderón de la Barca y Camino José Durán. Hasta las 17 horas hay hormigonado. Chaná, entre Jackson y Juan Antonio Rodríguez, hay hormigonado también hasta las 18 horas. Y Mario Casinoni, entre Francisco Canaro y Ana Monterroso de La Valleja, hay hormigonado hasta las 17 horas. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El senador Martín Lema del Partido Nacional informó al presidente del directorio de su colectividad, Álvaro Delgado, su decisión de abandonar el sector aire fresco y conformar un nuevo proyecto político. Lema dijo a MBD Noticias que irá paso a paso y que todavía no es tiempo de comunicar el nombre del resto de los dirigentes que lo acompañarán. El intendente de Rivera, Richard Sander, calificó como un golpe para la frontera el cierre de la planta de Conapro en su departamento y señaló que espera que se pueda revertir esta decisión. 6 empresas pesqueras que integran la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y la Cámara de Armadores Pesqueros citaron a una conciliación al sindicato y reclaman 27 millones de dólares por concepto de pérdidas ocasionadas por los 85 días de paro en el marco del conflicto en el sector. Con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, el Ministerio de Desarrollo Social realizó el lanzamiento de la primera estrategia integral para el abordaje de la situación de calle. El programa busca dar una solución definitiva a esta problemática y para su elaboración se recabará información y propuestas de toda la sociedad a nivel nacional. El secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, señaló que Uruguay no está invirtiendo en el futuro y no se tiene la visión de lo que se quiere hacer con los recursos humanos que existen. La policía de Brasil denunció al expresidente Jair Bolsonaro junto a su hijo Eduardo por coaccionar a la Corte Suprema en el proceso que enfrenta al exmandatario actualmente en prisión domiciliaria. En tanto, un informe policial que realizó la pericia de sus teléfonos establece que Bolsonaro pensó solicitarle al gobierno de Javier Milei que le diera asilo político. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, destacó el clima de camaradería que se dio en el encuentro que los 19 intendentes mantuvieron anoche con el presidente de la República, Yamandú Orsi, donde se habló allí de la necesidad de fortalecer el buen clima de relacionamiento político. El jefe comunal sanducero, presidente además del Congreso de Intendentes, dijo que la crispación que se vive en el Parlamento no le está haciendo bien a nadie. Se ahondó en algo que es un clima que se nota, que se percibe. O sea, abrís la ventana, sacás la cabeza y te das cuenta que afuera capaz que hay un clima un poco más crispado, ¿no? Bueno, sí, capaz que sí, se está notando estos últimos tiempos, ¿no? Entre los intendentes ese clima no está presente y con el gobierno tampoco, o sea, se puede dialogar. No, se habló de eso, se habló de fortalecer el clima, de cuidar la forma, de seguir ahondando en una agenda. O sea, terminamos en una agenda que es lo que tiene que ver con el régimen de transferencia. Bueno, y ahora dijimos, se va a abrir otra agenda que tendrá que ver con otros problemas que él mismo, o sea, Orsi mismo conoce, hasta hace poco estaba acá, de caminería, temas de desarrollo del interior. En su carácter de presidente del Congreso de Intendentes, Olivera señaló los temas centrales que estarán en la agenda de los jefes comunales. Distribución de los cupos del Uruguay Impulsa, de los jornales solidarios. Recibimos a la gente de la UTEC, que vaya si tiene desarrollo en cada rincón del país. Vamos a estar hablando de programas de caminería, vamos a estar dando cuenta de algunas instancias que hemos tenido nosotros, con el Ministro de Transporte, el Ministro de Trabajo, varias cosas que hemos ido juntando en este mes.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, les informó anoche a los intendentes de Salto, Paysandú y Río Negro que a partir del 1 de septiembre la reducción en el descuento del IMESI para la compra de combustibles en las estaciones de servicio de sus departamentos va a pasar al 35%. Así lo confirmó el intendente de Salto, Carlos Albizu, quien calificó el encuentro de anoche con el presidente Orsi de muy positivo porque el mandatario dijo es un conocedor de la realidad de las intendencias y del día a día. El presidente un poco llevando su experiencia de 20 años, ¿no? Primero como secretario general y después como intendente, hoy del lado del Ejecutivo, pero también con la sapiencia y con todo lo que él ha pasado como intendente y conocedor de los problemas y de los día a día, bueno, del estar cercano, del estar con un teléfono abierto, que es un mensaje que hay un problema en Salto o en Bella Unión o en Rocha, y él tratar de ayudar, solucionar con ministros, a ver, como Done, que ahora anoche me llamó a mí, lo llamó a Nicolás Olivera, lo llamó a Lebrato para comunicarnos que las naftas que habían pasado del 40 al 32, a partir del 1 de septiembre se van a 35, porque bueno, está eso, ¿no? Del contacto permanente y la elasticidad para poder ayornarse al momento, en nuestro caso de frontera con la Argentina, y poder estar ahí a teléfono abierto, viendo los diferentes ruidos o los diferentes temas que van surgiendo, y así como con él, con Ministerio de Turismo, con Transporte, con Vivienda, que es un poco con los que más hemos estado, bueno, de tener ese ida y vuelta y ser pragmáticos e ir por las soluciones que en definitiva necesitan nuestros departamentos y necesita nuestra gente. Muy bien, vamos a recibir ahora a nuestro periodista, Eduardo Delgado. Está en este momento en un lanzamiento muy especial que tiene que ver con mejorar la seguridad ciudadana y que tiene que ver además con la policía comunitaria. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Un gusto saludarte, Rosina. Así es, recién finalizó la actividad de lanzamiento de la etapa de aplicación de la policía comunitaria orientada a problemas en Montevideo. Ya se realiza en el resto del país. Y estoy con el coordinador justamente de la policía comunitaria, con Franco Zenone, para conocer, Zenone, bueno, cómo es la aplicación de esta policía comunitaria en Montevideo, si será por etapas, si será a nivel departamental en general. Bueno, como tú bien decías, estamos trabajando en todo el país desde ya hace un tiempo, en el cual se trabaja en cada jefatura de policía, se cuenta con una oficina departamental que cuenta con los recursos necesarios para poder desplegar esta estrategia de trabajo. Y bueno, se ha implementado ahora en los últimos tiempos acá en Montevideo a través de un plan piloto que es en 4 comisarías que están funcionando actualmente en cada una de las zonas territoriales de la jefatura de policía y ahora en adelante se va a empezar a implementar en las 25 comisarías de Montevideo. Es la misma estrategia que a nivel de esta capital, en vez de estar relacionada a la jefatura, a la oficina departamental, aquí en Montevideo y en el área metropolitana se va a hacer por comisaría. Y obviamente se habla de que está orientada a la seguridad pública y a la convivencia. Le pido algunos ejemplos de lo que es el trabajo de la policía comunitaria para que la gente entienda la función justamente. Bueno, se trata de una evolución de lo que ha sido el policiamiento comunitario en general en los últimos años. Ahora se aplica con un método que lleva adelante estrategias vinculadas al análisis criminal, a la recolección de información. Estas técnicas de recolección de información incluyen el vínculo con la ciudadanía. Este vínculo con la ciudadanía nos permite a nosotros recoger todos aquellos elementos que constituyen las variables de los problemas que tenemos en cada barrio. Es muy importante recoger la opinión de los vecinos. Entonces, a partir de eso se realizan proyectos focalizados para tratar de mitigar cuáles son las causas que determinan las problemáticas y se interactúa con diferentes instituciones. Esto no se trata solamente de la acción de la policía, sino que se busca que las soluciones se construyan a través de un vínculo interinstitucional. Además, estamos llevando adelante acciones de prevención con las comunidades educativas, logrando ingresar a los centros educativos con otra perspectiva, con otro vínculo, llevando charlas informativas, talleres a los más chicos y así poder, desde temprana edad, como decía hoy, generar un vínculo cercano distinto en la sociedad civil que nos permita a nosotros después tener la confianza para poder trabajar mejor.
Zenone, también se están presentando estas unidades móviles. ¿Qué función van a cumplir? Bueno, las unidades móviles son unidades de accesibilidad a la denuncia. Desde allí se despliega personal y cuentan con equipos tablet para poder estar presentes en los barrios, en aquellos lugares que quizás a veces están más alejados y con menor accesibilidad hasta las comisarías, hasta las seccionales. Y también en oportunidad de grandes acontecimientos donde se reúnen muchas personas. Como ejemplo ahora tenemos la Rural del Prado, la exposición de la Rural del Prado, donde vamos a tener un móvil de accesibilidad de la denuncia en el lugar, y en el interior del país en cada uno de los acontecimientos que se van a realizar. En el interior del país existen otros recursos asignados también y ellos están presentes en estas actividades. Muchas gracias, muy amable. Muy bien. Eran las palabras de Franco Zenone, el coordinador de la Policía Comunitaria en general del Ministerio del Interior. Estuvo en la actividad el ministro Carlos Negro, quien hizo referencia justamente a la Policía Comunitaria y bueno, a la relevancia que tiene el despliegue territorial de la policía en general. Las calles, las plazas, la educación y el cuidado construyen seguridad y convivencia, y que la policía está pendiente de todos y cada uno de esos aspectos. Este acto es un mojón importante sin dudas, pero la policía comunitaria orientada a problemas no empieza a trabajar hoy. Si cualquiera de nosotros ingresara a la web del Ministerio y pusiera en el buscador Policía Comunitaria, encontraría noticias de más de 250 intervenciones y solo en lo que va del año. Además, a lo largo y ancho de todo el país hubo reuniones con vecinos para escuchar y resolver sus problemas, charlas con instituciones públicas como las escuelas para prevenir el bullying, con adultos mayores para alertar sobre los riesgos de las redes sociales, el uso adecuado del 911, la prevención de las estafas o incluso para entregar ropa de abrigo a las personas en situación de calle. Cada jefatura departamental ha generado además sus propias prácticas de acuerdo a las necesidades locales. Hay escuelas de seguridad ciudadana en donde salen promotores vecinales de seguridad, talleres de salud mental, cursos en merenderos, visitas a hogares estudiantiles, acompañamiento de adultos mayores en días de cobro, diálogos con los clubes de ligas barriales sobre deportes sin violencia. Es un verdadero orgullo para mí ver a nuestros policías de brazalete blanco abrazados a docentes, niños, abuelos y vecinos de los barrios y localidades de todo el país, comprometidos con mejorar la vida y la convivencia en sus comunidades. Esta es la genuina imagen de una policía más cercana a su gente. Vamos con otros temas. El senador Martín Lema del Partido Nacional informó al presidente del directorio de su partido, Álvaro Delgado, la decisión de abandonar el sector Aire Fresco y conformar un nuevo proyecto político. Lema dijo a MBD Noticias que irá paso a paso y que todavía no es tiempo de comunicar el nombre del resto de los dirigentes que lo van a estar acompañando. Cuando surge un emprendimiento, el leitmotiv de ese surgimiento tiene que ser el hacer, el construir, el mejorar. Y eso es lo que nos motiva a nosotros. Y siempre bueno porque a veces, ahora se cumplió el ciclo, pasaron las internas, pasó octubre, pasó mayo, pasó la elección de directorio y a mí no me gustan los proyectos improvisados. Entonces comunicar que en las diferentes etapas se va a desarrollar, yo creo que es sano y a mi juicio que es serio. Jornada ya empezaron a trascender algunos nombres de dirigentes políticos que te estarían acompañando en este proyecto. El nombre de Alejo Umpierres, intendente de Rocha, también del ex ministro Martinelli, algunos diputados. Bueno, ¿cómo se va conformando y qué nombres podés confirmar que ya estén acompañando esta nueva línea dentro del partido? Por ahora, serenidad. Comunicamos esas ganas de una iniciativa constructiva. Como te decía recién, Martín, etapas. Una cosa es la comunicación de buena fe, en forma fraterna, entre personas que tienen mucho vínculo de muchos años, y después en cómo se plasman las diferentes etapas. Hay tiempo, ahora es una instancia más de vestuario, oportunamente vendrán los anuncios. El intendente de Salto, Carlos Albizu, dijo que Martín Lema tiene un gran futuro y que es una figura importante para el Partido Nacional. El jerarca comunal fue consultado por la decisión del dirigente blanco de salir de la agrupación política Aire Fresco.
Es un dirigente joven, un senador, fue candidato a la Intendencia de Montevideo, creo que tiene un gran futuro, es un amigo, lo conocemos de hace mucho tiempo, la verdad que le deseamos la mayor de la suerte, es importante para el Partido Nacional que a Martín le vaya bien, como el resto de los compañeros, entonces que se vayan armando sectores y cada uno por la suya trabajar y traccionar y hacer más fermental lo que es el partido, creo que siempre es saludable, creo que todos tendríamos que tener el mismo sentir cuando un compañero empieza por un nuevo camino. El intendente de Rivera, Richard Sander, calificó como un golpe para la frontera el cierre de la planta de Conaprole en su departamento. Sander señaló que espera que se pueda revertir esta decisión y destacó que son bienvenidas las políticas de frontera que el gobierno viene llevando adelante. Las políticas de frontera se le habíamos dicho al propio Martín Valcorba hace un par de días cuando estuvimos en el ministerio. Bienvenido, es algo que reclamamos hace más de 20 años los fronterizos y bueno, empezó la primera etapa con el combustible, esto va bien, está en la fase de instrumentación toda la parte de los descuentos en la mercadería, en la canasta básica y eso va a estar bueno y tenemos que tener un poco de paciencia porque en realidad departamentos como los nuestros que tenemos el 90% de la población viviendo en 12 kilómetros de frontera con una ciudad gemela con Libramento es bien complejo, tenemos muchas dificultades y por otro lado tenemos ese golpe de lo que significa, ¿no?, el cierre de la planta de Conaprole, que es como una bandera del Uruguay, ¿verdad? Allí en Rivera hace 60 años al ingreso de la ciudad. Esperemos que esa medida de cierre sea algo para terminar de negociar, algo que el Ministerio de Trabajo viene trabajando y que lo habíamos leído hace 48 horas antes que saliera la noticia, esta última. Y en definitiva confiamos en que haya un buen camino. Nosotros lo que venimos diciendo es que entendemos que, sobre todo el norte del país, donde no hay casi chimeneas, necesitamos tener una mirada especial, el gobierno, y ayer se lo decíamos al presidente Samandú Orsi ayer en la cena, una mirada especial y está de acuerdo en los lugares donde tenemos más asimetrías. Y las mayores asimetrías del país son en la frontera, en el arco de frontera con Brasil. Tras el encuentro anoche del presidente con los jefes comunales, Sander destacó la cercanía con Orsi, quien conoce la situación de los intendentes, que vienen trabajando en diversos temas y proyectos por fuera de los tiros por elevación que se dan en la política e intentando buscar soluciones con consensos, que es lo que espera la gente. 6 empresas pesqueras que integran la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay citaron a una conciliación al Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines y están reclamando 27 millones de dólares por concepto de pérdidas ocasionadas por los 85 días de paro en el marco del conflicto en el sector. El presidente de la Cámara de la Industria Pesquera, Juan Riva, dijo que no es una iniciativa de la Cámara, sino de algunas empresas que la integran y confirmó que ya están saliendo los barcos con trabajadores que estaban en planilla y con los que fueron convocados hace pocos días a través de una convocatoria pública. Juan Riva, presidente de la Cámara de la Industria Pesquera, dijo a MBD Noticias que están abocados a rearmar los equipos de trabajo, por eso pidieron tiempo al Ministerio de Trabajo para avanzar en el convenio con los trabajadores. Por suerte, después de casi 85 días, la Asamblea del Sindicato levantó el conflicto y los barcos empiezan a prepararse para salir a pescar. De hecho, ya ayer ya salió el primero. Hoy en principio estarían saliendo 2 más, mañana quizás 4, el sábado saldrán algunos más. De a poco, porque esto lleva tiempo y en eso estamos abocados, de poder, digamos, poner la máquina en marcha. No se hace de un día para otro, hay que alistar los barcos, ponerle hielo, combustible, los víveres, rearmar las tripulaciones. Hay varios trabajadores que se han ido a otros rubros, dado el tiempo que pasó. Tenemos información que algunos trabajadores ya no están, se fueron a otras actividades, entonces hay que rearmar y ahí entra un poco la lista que conformamos con la convocatoria, que son muchos, y bueno, ya han sido convocados algunos de esos trabajadores. Básicamente se va a trabajar con los trabajadores que ya estaban en planilla de las empresas, y lo que falte será complementado con estos trabajadores que ya hay algunos que ya van a salir hoy mismo.
Con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, el Ministerio de Desarrollo Social realizó el lanzamiento de la primera estrategia integral para el abordaje de la situación de calle. El programa busca dar una solución definitiva a esta problemática y para su elaboración se va a juntar información y propuestas de toda la sociedad a nivel nacional. La verdad que hubo un éxito porque tuvimos 450 personas participando durante todo el día, más de 600 inscriptos para seguir el proceso solamente en el área metropolitana y esto se va a dar en todo el país. Es un proceso de 3 meses donde va a haber distintas instancias de participación con posibilidad de aportar no solamente sobre la atención a las personas en situación de calle, sino sobre la prevención, sobre la salida de la situación de calle, porque entendemos que hay que buscar respuestas estructurales, ¿no? Nosotros hemos dado respuestas de emergencia, respuestas inmediatas, hemos dado continuidad también a muchas políticas que ya se venían llevando adelante por distintas administraciones, pero entendemos que se necesita dar un paso más y ese paso más es construir una estrategia integral que tiene que ser nacional y que tiene que ser de más largo plazo, ¿no? Y bueno, para eso, Estado. Es una política de larga duración, ¿no? Sí, porque de lo contrario, cada periodo de gobierno es empezar de nuevo, ¿no? Nosotros asumimos una actitud diferente, dijimos, bueno, acá no venimos a refundar, venimos sí a innovar, hemos hecho cosas nuevas como el proyecto Puertas Abiertas, Comunidad de la Calle, que hoy aquí se mencionó mucho, porque es un proyecto muy interesante que implica recibir a las personas que vienen a buscar un cupo nocturno, que no estén esperando en la calle, aprovechar ese tiempo para hacer un trabajo socioeducativo, sociolaboral muchas veces también, tener duplas que salen al territorio a buscar a las personas y en esas duplas hay agentes comunitarios, personas que son referentes del barrio. Bueno, estamos trabajando con un montón de organizaciones y vimos ahí una enorme oportunidad porque tienen un montón de ideas también y acá estuvieron personas que están en situación de calle, organizaciones, instituciones del Estado, porque esto no es un tema solamente del Ministerio de Desarrollo Social. Y un usuario de un centro nocturno del Ministerio de Desarrollo Social le entregó una carta al presidente Yamandu Orsi cuando ingresaba al espacio modelo para participar de este cierre de lanzamiento de la estrategia gubernamental de atención a las personas en situación de calle. En esa misiva, que está firmada además por varios usuarios del mismo refugio nocturno, le presentan propuestas sobre trabajo, salud mental y alimentación en los centros de atención de 24 horas. En un centro de nocturno, en un refugio. En este momento le voy a entregar un documento con la mayor respeto que elaboramos nosotros para que usted lo pueda leer en el momento que usted pueda ir tranquilo, con un par de propuestas para por lo menos mejorar lo que son los ámbitos en los centros. 24 horas, trabajo, salud mental y alimentación. Nosotros, con todo el respeto que usted se merece, se lo entregamos para que usted lo pueda leer tranquilo. El final. No. Sí. Dale. Bien. Ustedes ya se lo arrimaron a la gente de... Sí, nosotros ya se lo entregamos a la gente del MIDES, a los participantes de acá. Participamos en toda la instancia, pero queríamos acercárselo para que pueda tenerlo. Gracias. Muchas gracias, disculpen la molestia. Ahora recibimos a nuestra periodista Abril Mederos. Está en el puerto de Montevideo con una de las noticias más lindas que tiene entusiasmado a muchísima gente del ámbito científico y a todos y todas, porque se vienen cosas muy lindas. ¿Cómo estás, Abril? Contanos. Muchas gracias, Rosina. Buen mediodía. Exacto, porque mañana parte este buque que va a estar siendo liderado por la expedición Uruguay Sub-200, una delegación de más de 30 científicos uruguayos y de otros países, presidida por la Universidad de la República y que tiene como cometido durante cerca de un mes explorar las profundidades de las aguas de la costa uruguaya a través de distintos mecanismos. Entre otros, esta embarcación cuenta con un submarino especializado para poder recabar algunas muestras y además registrar fotográficamente las imágenes de lo que se pueda llegar a encontrar allí en estos ecosistemas acuáticos. Todo esto siendo transmitido por streaming, una iniciativa del Instituto Schmidt de Estados Unidos que también ha trabajado en otras experiencias, por ejemplo la que conocimos recientemente en el país vecino a través del CONICET de Argentina, que realizó la misma experiencia entre otros países. En esta inauguración, en la previa a la partida
de esta embarcación. Estuvo presente el presidente Yamandu Orsi, así como otras autoridades, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y Orsi, bueno, valoró la importancia del desarrollo científico que pueda llegar a implicar los hallazgos que surjan a partir de esta iniciativa, y habló sobre otros temas, entre otros el próximo Consejo de Ministros que va a terminar de ultimar los detalles de lo que es el presupuesto quinquenal, para lo cual ya adelantó que seguramente la cifra final de este presupuesto sea de un aumento de unos 140 millones de dólares, un poco más que esa cifra. También habló sobre la reunión que mantuvo con los intendentes en el día de ayer en la residencia de Suárez y Reyes, en lo que fue la previa al Congreso de Intendentes que se está desarrollando por estas horas. Vamos a escuchar lo que decía el presidente. Una vieja tradición, o no tan vieja, de encuentros sistemáticos entre el presidente de la República y los electos en el territorio. Hay algo que tienen en común el presidente y los intendentes, que son responsables electos por la ciudadanía y que tienen en un territorio determinado la potestad de administrar la cosa pública. Entonces ahí hay un sentido de la horizontalidad entre niveles de gobierno que yo creo que si en algún momento alguien se imagina espacios de cogobierno, este es el más rico y el que tiene más futuro. La mayor parte de los temas que en las últimas reuniones ocuparon espacio y tiempo, después fueron concretados en una propuesta para el presupuesto, donde todos cedemos un poco y todos aportamos un poco. Entonces yo creo que ahí ya estaba laudado. Ahora van a aparecer temas nuevos. Como se dijo ayer, desafíos nuevos, el tema de caminería rural hay que seguirle metiendo pienso, aquello de que el que rompe paga, ver cómo hacemos para que aquella caminería que de repente está desatendida, pero que tiene un tráfico mucho más intenso, que las intendencias puedan tener espalda para resolverlo y que el gobierno nacional las acompañe a eso. Yo creo que en relación al Consejo de Ministros, ¿por dónde van a pasar los principales puntos? ¿Va a ser el final de lo que es el proyecto de presupuesto? Y eso, es eso, no sé cómo se va a dar la discusión. Se va a poner, a ver, en toda presentación de presupuesto hay una introducción o un análisis de situación que explica o plantea el porqué de ese presupuesto. Yo pienso que ese va a ser el centro del análisis y surgirán algunos temas puntuales, veremos cómo sale. Al aire. Vamos. Bueno, y justamente al respecto de esta expedición que va a partir mañana, hablaba uno de los integrantes de esta expedición, uruguayo residente en Chile e investigador de la Universidad Católica de ese país, Javier Sellanes, que hacía hincapié en cuáles son las expectativas de este viaje que va a tener lugar, recordemos, hasta el 19 de septiembre y que se va a poder visualizar en tiempo real a través de streaming y con el audio, con la narración de lo que se vaya encontrando de los mismos investigadores también en tiempo real. Este es un crucero que pretende estudiar por primera vez de una forma distinta. Ya se conoce mucho de lo que hay, que tenemos aquí en Uruguay. Este es un poco el Uruguay más desconocido que hay, toda la parte marina, que ya se conoce un poco por ciertos medios no tan especializados como los que vamos a tener ahora. Así que ahora vamos a tener ojos en las profundidades. Y no solo nosotros lo vamos a poder estar viendo, vamos a poder estar sacando muestras, sino que la gente en tiempo real va a poder estar viendo lo que nosotros hacemos. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que se busca y qué tipo de investigaciones o trabajos se van a hacer a partir de los hallazgos que se encuentran? Claro, principalmente lo que se busca es conocer los ambientes profundos que hay en Uruguay, describirlos, ver la biodiversidad que hay, ver toda esta fauna que en muchos casos es desconocida, que todavía son especies que la ciencia, por decirlo así, todavía no les ha puesto nombre. Entonces, siempre que tú quieres conservar algo, que esa es un poco siempre nuestro principal objetivo de los investigadores,
para conservar algo, tú primero tienes que conocerlo. Entonces, esa es un poco la idea, conocer esta fauna, esta biodiversidad que hay aquí enfrente a Uruguay y en qué ambiente están, describir las características del ambiente en el cual están viviendo estos organismos. Segundo bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información con 17 grados a esta hora aquí en Montevideo. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el INAU, está analizando la situación generada a partir de la muerte de Luna, una adolescente de 17 años asesinada por su padre este martes en Maldonado. La niña vivió en 2 oportunidades en hogares del organismo por situaciones de violencia doméstica en su familia. Luna nació en Uganda en 2012, llegó a Uruguay en 2015, a los 3 años, adoptada legalmente por José Echegoyen, su padre biológico, y Janet, su madre adoptiva, pareja de su padre. En noviembre de 2022, Luna ingresó a un hogar del Instituto del Niño y Adolescente en Salto por distintas situaciones de violencia doméstica y dificultades de convivencia. Cumpliendo distintas etapas de seguimiento, a inicios de 2023 se mudó a Maldonado con Janet y Echegoyen, pero en marzo de ese mismo año, Luna relató un nuevo episodio de violencia que determinó su regreso a otro hogar del INAU. En el periodo que está acá, que ingresa en marzo, en un momento Janet, que era la que estaba como referente del cuidado y la que se había manifestado más cercana a la vida de Luna, se pierde el contacto con ella. Aparece una tía paterna que empieza a tramitar la tenencia de Luna, que tiene un acercamiento, que lo califican como bueno, se hace presente en algunas actividades, y cuando surge esa tenencia vuelven a aparecer Janet y el señor Echegoyen, que ya estaba medio tratando de vincular la situación. Lo que surge de la historia es que él había tenido un acto de violencia física. No queda explícito el deseo de matarla, sí lo que uno reconstruye con el relato es que había una historia de violencia sostenida, que había un desprecio y una distancia con Luna bastante importante. Este martes, su padre, José Echegoyen, fue a buscar a Luna a una consulta médica, pero ella no quiso irse con él. Fue entonces que disparó a su hija y la mató de inmediato. Desde el INAU se sigue el estado de sus familiares, madre adoptiva y hermana, pero además se estableció comunicación con ANEP para trabajar con la escuela a la que concurría. En forma conjunta, pero no invadiendo, ¿no? Porque en estas cosas uno a veces también, por hacer mucho, a veces no hace bien. Vamos a aclarar que la joven Luna tenía 13 años y la presidenta del INAU, Claudia Romero, dijo que el punto más oscuro de la historia de la adolescente asesinada por su padre en Maldonado es su desenlace. Sostuvo que son 8.900 los casos de violencia reportados en 2024 hacia niñas, niños y adolescentes. Esto representa 24 situaciones de violencia por día, 5 de las cuales corresponden a violencia sexual. Estamos en un punto oscuro que responde no solamente a la institución, sino que responde a la sociedad toda. El punto oscuro es el desenlace de la historia de ayer. Ese es el punto más oscuro que tenemos. Después, para trabajar en esto de tratar de emerger de lo conmovido que podemos llegar a estar, para tratar de encontrar caminos que aporten soluciones a estas situaciones. Tenemos una situación de violencia doméstica, tendremos una situación de violencia hacia el grupo familiar, es una situación de violencia en género, es una situación de violencia en generaciones, y tendremos que empezar a trabajar de una forma conjunta, cada uno atendiendo lo que hay que atender, pero de verdad que este es un problema que nos interpela desde la institución que estamos, nos interpela desde el gobierno, pero nos debe interpelar a todas y a todos. O sea, si no salimos juntos en esta, no vamos a salir y vamos a tener que estar enfrentando estas situaciones que son extremadamente dolorosas, y que son dolorosas para una niña con una corta vida, que son dolorosas para una hermana que queda, que son dolorosas para sus compañeros de escuela, que son muy dolorosas. El secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, señaló que Uruguay no está invirtiendo en el futuro y no se tiene la visión de lo que se quiere hacer con los recursos humanos que existen. En su paso por Montevideo, previo a la Cumbre Mundial sobre Docentes, que se va a estar celebrando los días 28 y 29 de agosto en Santiago de Chile, Edwards dijo a MBD Noticias que es para destacar la campaña que llevan adelante los sindicatos en Uruguay para lograr un presupuesto del 6% para la educación. Hay que invertir mucho más en la educación acá, y yo creo que la campaña que están llevando adelante mis miembros sobre el 6+1 sí,
Es un muy importante paso porque si no invierten en el futuro, en los estudiantes, en sus escuelas, en las personas que la forman, ¿qué visión de desarrollo nacional tienen el país? Ese porcentaje de 6+1 surge de organismos internacionales como el mínimo para la educación, pero países que integran la OCDE superan ese guarismo. Edwards señaló los desafíos de Uruguay en materia de educación. No están invirtiendo en el futuro, no tienen la visión de qué quieren hacer con esos recursos humanos que tienen, proyectándolo al futuro. Hay una falta de recursos, pero siempre hay recursos para prioridades. Y yo creo que la falta de recursos, y no por precio, por impuesto, porque siempre tenemos precios o impuestos para invertir en educación. La gente puede pagar privadamente o lo puedes recaudar los fondos necesarios. Es decir, la sociedad, el sector privado, todos se hacen un pacto de que el futuro del país es tan importante que no invertir no es opción. Claro. Eso para mí es lo más importante para Uruguay en el momento. Tiene docentes, tiene currículum, tiene tecnología, tiene mucho, ¿no? Mucho que no tiene muchos otros países. Pero hoy en día nadie está invirtiendo en ese potencial que tiene Uruguay. Último bloque de MB de Noticias. Y les contamos que el Ministerio de Salud Pública confirmó la circulación de las variantes de COVID-19 conocidas como Nimbus y Frankenstein. Si bien no se registraron aumentos en hospitalizaciones ni en mortalidad asociados a estas variantes, la cartera está realizando un seguimiento y se recomienda realizar los cuidados necesarios como lavado de manos y vacunación contra la gripe. No ha habido un aumento de casos de COVID, pero los cuadros son de forma leve, los que se presentan. ¿Síntomas? Y los síntomas son los síntomas que tienen de resfrío, dolor de garganta, cuadro de impregnación viral, fiebre, pero sí estamos haciendo una convocatoria a las personas que tienen que tener la indicación de esta vacuna, que la tengan también, están en cualquier puesto de vacunación. Una cosa importante siempre a destacar es que los puestos de vacunación en nuestro país son gratuitos. Uno se puede, siendo socio de una mutualista, puede vacunarse en un vacunatorio de ACE y a la inversa también. Se puede ir sin cédula, sabiendo nada más que el número de cédula, y estamos prorrogando un mes más la vacunación antigripal, porque lo que sí hay es muchos casos de gripe grave. Tenemos 80.000 dosis todavía disponibles para la vacunación antigripal, y también exhortando a las mujeres que están cursando el embarazo entre la semana 32 y 36 vacunarse contra el virus sincicial respiratorio, porque son los dos virus hoy que están predominando en cuadros que generan internación, y en los niños pequeños cuadros de internación grave. Es decir, sobre estas dos variantes, por el momento no generan una preocupación extra al Ministerio. No han generado ni aumento de hospitalizaciones ni de cuadros graves. Generalmente tienen un comportamiento leve, por lo menos desde que la detectamos el fin de semana hasta ahora, que le estamos dando una vigilancia. En el ámbito internacional, la policía brasileña denunció al expresidente Jair Bolsonaro junto a su hijo Eduardo por coaccionar a la Corte Suprema. Esto es en el proceso que enfrenta el exmandatario, que actualmente está en prisión domiciliaria. En tanto, un informe policial que realizó la pericia de sus teléfonos establece que Bolsonaro pensó solicitarle al gobierno de Javier Milei que le diera asilo político. La Policía Federal brasileña señaló que tanto el exmandatario como uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, son sospechosos de haber incurrido en delitos de coacción y tentativa de abolición del Estado Democrático de Derecho mediante la restricción al ejercicio de los poderes constitucionales. El último informe, que fue enviado a la Corte Suprema el pasado viernes, se formalizó en julio, después de que detectaran indicios de obstrucción a la justicia y atentado a la soberanía nacional. Y según la denuncia, Jair y Eduardo Bolsonaro intentaron inducir, instigar y ayudar al gobierno de Donald Trump a la práctica de actos hostiles contra Brasil para que se descarte la causa de golpismo. Actualmente, por decisión del juez Alexandre de Moraes, Bolsonaro utiliza una tobillera electrónica, no puede utilizar redes sociales y está en prisión domiciliaria por no cumplir las primeras dos condiciones. Un informe de la Policía Federal que fue divulgado este miércoles indicó que el expresidente planeó pedir asilo político a la administración de Javier Milei para ser recibido en el país vecino,
luego de ser encontrado un documento sin fecha en uno de los celulares que fueron confiscados, en el que Bolsonaro se autodenominaba una víctima de persecución política. Según las autoridades policiales, Jair Bolsonaro tenía en su poder un documento que posibilitaría su evasión de Brasil hacia la República Argentina, especialmente tras el inicio de la investigación, y los agentes sospechan que la autora del archivo, que no tiene firma, es la esposa del senador Flavio Bolsonaro, otro hijo del expresidente. Volvemos en la edición central a las 18:30 o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Hasta luego. El senador Martín Lema del Partido Nacional informó al presidente del directorio de su colectividad, Álvaro Delgado, su decisión de abandonar el sector aire fresco y conformar un nuevo proyecto político. Lema dijo a MBD Noticias que irá paso a paso y que todavía no es tiempo de comunicar el nombre del resto de los dirigentes que lo acompañarán. El intendente de Rivera, Richard Sander, calificó como un golpe para la frontera el cierre de la planta de Conaprol en su departamento y señaló que espera que se pueda revertir esta decisión. 6 empresas pesqueras que integran la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y la Cámara de Armadores Pesqueros citaron a una conciliación al sindicato y reclaman $27 millones por concepto de pérdidas ocasionadas por los 85 días de paro en el marco del conflicto en el sector. Con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, el Ministerio de Desarrollo Social realizó el lanzamiento de la primera estrategia integral para el abordaje de la situación de calle. El programa busca dar una solución definitiva a esta problemática y para su elaboración se recabará información y propuestas de toda la sociedad a nivel nacional. El secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards, señaló que Uruguay no está invirtiendo en el futuro y no se tiene la visión de lo que se quiere hacer con los recursos humanos que existen. La policía de Brasil denunció al expresidente Jair Bolsonaro junto a su hijo Eduardo por coaccionar a la Corte Suprema en el proceso que enfrenta al exmandatario actualmente en prisión domiciliaria. En tanto, un informe policial que realizó la pericia de sus teléfonos establece que Bolsonaro pensó solicitarle al gobierno de Javier Milei que le diera asilo político. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel O'Donnell, les informó anoche a los intendentes de Salto, Paysandú y Río Negro que a partir del 1 de septiembre la reducción en el descuento del IMESI para la compra de combustibles en las estaciones de servicio de sus departamentos pasará al 35%. El anuncio llegó en el marco de una reunión que el presidente Yamandu Orsi mantuvo con los 19 intendentes del país. El presidente del Congreso de Intendentes, que está sesionando este mediodía, Nicolás Olivera, destacó el buen clima de diálogo del presidente con todos los jefes comunales.